Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Béjar y vamos a hacer una breve charla acerca de la reforma agraria entre 1969 y 1975 en el Perú. Las objeciones más comunes que se han hecho y se hacen a esta reforma agraria dicen que fue dictatorial, se hizo de arriba a abajo, fue vertical, que ocasionó una caída de la producción agraria del Perú, que creó pobreza, causó retraso técnico y que finalmente los campesinos no estaban capacitados para un proceso de esa magnitud. Respondamos rápidamente a estas objeciones. En primer lugar, tengamos en cuenta que la reforma agraria duró 6 años, entre 1969 y 1975. Tuvo una base institucional, es decir, que no fue un proceso desorganizado ni caótico. Fue un proceso pacífico y sistemático. Se creó instituciones para hacerla lo mejor posible. Esas instituciones fueron el Fuero Agrario, un fuero especial del Poder Judicial que tenía su máximo organismo en un tribunal agrario. Hubo la Dirección General de Reforma Agraria para realizarla y además esto se complementó con un sistema de organización de las cooperativas y las ligas agrarias que estuvo a cargo del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Tampoco fue un proceso rápido. Tuvo muchas fases de afectación, que fueron fundamentalmente 3. Primero, la afectación propiamente dicha, es decir, el momento en que se señalaba cuáles serían los fondos que tenían que caer bajo la reforma agraria, que eran aquellos que fuesen mayores de 150 hectáreas o aquellos que no tuvieran condiciones de trabajo mínimas requeridas para los trabajadores del campo. Luego venía el proceso de expropiación y luego venía finalmente el proceso de adjudicación. Se dice que los niveles de producción cayeron. No es cierto. Basta revisar las cifras de ese periodo para darse cuenta que todo se mantuvo y aún más algunos niveles de producción aumentaron. ¿Qué producía el Perú el año 1969 en que la reforma agraria empezó? Producía azúcar, caña de azúcar y azúcar. Producía algodón, algodón pima y algodón de fibra corta, el tanguis. Producía lana de ovino y de alpaca y producía carne de vacuno y de ovino y además una serie de productos de pan llevar como la papa, el trigo, trigo andino, trigo peruano, el maíz amiláceo, es decir, el maíz grande, el maíz de choclo, y el maíz amarillo duro, también el maíz de choclo, pero maíz más pequeño que se usaba para la crianza de las aves que comen los pollos y las gallinas. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Lo que pasa es que la reforma agraria empezó cuando ya en el mundo había un proceso de renovación tecnológica y eso no tiene nada que ver con el proceso peruano, eso fue mundial. En primer lugar, el azúcar de caña había sido ya reemplazada por el azúcar de remolacha en Europa y después fue reemplazada por el azúcar de fructosa, que es un azúcar sintética, por los Estados Unidos en Malasia. Y eso causó que el azúcar peruana ya fuera demasiado cara y no entrase o tuviera dificultades para entrar en el mercado internacional. Por otra parte, el algodón empezó a ser reemplazado por fibras sintéticas en el mundo también cuando entran los plásticos a los derivados del petróleo, a los tejidos. Y la carne de vacuno y ovino
fue reemplazada también paulatinamente por la carne proporcionada por la industria avícola. ¿Por qué es que después, ya más o menos en los años 80, aparece en el Perú una pobreza extendida? Eso no tiene nada que ver con la reforma agraria. Lo que pasa es que esta reforma agraria, que fue paralizada por razones políticas en 1975, después del golpe de Estado del general Morales Bermúdez, no fue complementada como debió ser por una reforma urbana. ¿Qué significaba una reforma urbana? Planeamiento urbano. Planeamiento del desarrollo urbano de las grandes ciudades y las ciudades intermedias. Estaban creciendo Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Lima también. Y entonces no se respetó el planeamiento urbano que ya estaba diseñado en aquella época por los institutos de planificación que el Perú tenía. Y se mantuvieron los latifundios urbanos, es decir, las casas que son propiedad de empresas. Había empresas y familias que tenían cientos de casas en Lima y eso impedía una renovación del mercado inmobiliario. Y por supuesto, cuando no hubo esa renovación y cuando los inmigrantes que llegaron a Lima en cada vez mayores cantidades no encontraban habitación suficiente, es que empezó la ocupación de los cerros, que es un proceso también que empieza antes de la reforma agraria. Y como no hubo reforma urbana, se permitió la especulación y el tráfico de tierras que subsisten hasta hoy día y que han causado la terrible miseria urbana que vemos en Trujillo, Arequipa, Chiclayo, Lima y otras ciudades del país. Se dice que no hubo capacitación, que los campesinos no estaban preparados para eso. Bueno, pues claro que los campesinos no estaban preparados. Habían sido sometidos a un proceso de deseducación, de falta de escuelas durante muchos años, durante décadas en el Perú. Pero se instaló un programa de capacitación y educación muy grande en esos años. Hubo Alfin, que fue un sistema de alfabetización integral. Se promulgó la Ley General de Educación. Se organizó consejos educativos comunales, que significaba que la educación dejaba de ser una responsabilidad única de la escuela y se convertía en una responsabilidad de la sociedad. Se organizó las escuelas superiores de educación profesional, de las cuales podían salir técnicos, es decir, los hijos de los campesinos, estudiando en esas escuelas secundarias y superiores de educación profesional, podían salir técnicos para trabajar en sus propios fondos, esta vez de su propiedad, y se creó el CENSIDA, el Sistema Nacional de Investigación y Capacitación para la Reforma Agraria. La reforma agraria eliminó la esclavitud campesina, eliminó el pongaje y el trabajo gratuito que campeaban en las zonas rurales del Perú hasta antes de su promulgación. Castigó a quienes aplicaban castigos físicos a los campesinos con la expropiación de los fondos, porque en aquella época había en los fondos castigos físicos para los campesinos. Habían cepos, habían propietarios que amputaban los dedos y las manos de los campesinos. Había una violación masiva de las mujeres jóvenes campesinas e incluso de las madres de familia por parte de los propietarios y de sus hijos. Y los fondos eran casi unas cárceles porque los campesinos no podían salir de allí. Habían fondos que tenían comunidades cautivas, como se llamaba en aquella época, y la reforma agraria entonces liberó a los campesinos de los fondos que constituían
esta suerte de cárcel invisible. Y es por eso que los campesinos pudieron migrar. Y quienes atacan hoy día la reforma agraria son hoy dueños de enormes extensiones de tierras que mantienen condiciones de trabajo semiesclavo. Muchas gracias. Dejo de compartir pantalla. Aquí estoy con ustedes. Gracias por su atención. Nos vemos. Soy Elma Hilario, directora del canal Perú Camachi Prensa Alternativa. Si te gustó el video, regálame un me gusta. También puedes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Si te gustaría apoyar al canal, puedes hacerlo a través de Yape, PayPal, Western Union. Lo que hagamos hoy tendrá eco en la eternidad. Ñuqanchis ruwasqanchis kunan uyarikunqa hanaqpachapi.